Me gusta cómo usted tuvo el poder para arrancar. Vamos entonces a hablar de tratamiento hormonal. Estamos en el módulo de fármaco y vamos a dedicarnos a la parte de patología femenina. No es una clase tan larga como cuando dábamos las dos juntas. La parte de patología masculina se va a grabar y la va a grabar Fede Losco. En primer lugar, vamos a recordar aspectos relacionados a la señalización del receptor de estrógeno. Como ustedes recordarán, el receptor de estrógeno es un receptor del tipo nuclear tipo 1. Y la característica de este receptor citosólico es que en compañía o por su unión a agonistas, el receptor se va a dimerizar y esto le va a permitir unir coactivadores y o correpresores. Los coactivadores y los correpresores, a diferencia de los factores de transcripción, son proteínas que lo que hacen es regular la velocidad de la transcripción. No se unen directamente al ADN, pero le dicen a la polimerasa o a la RNA polimerasa que transcriba más o que transcriba menos. También el receptor de estrógeno puede reclutar otras proteínas dentro de las cuales se incluye FOXA1, que actúa como un factor pionero. Los elementos pioneros son proteínas que reclutan acetiltransferasas o metiltransferasas. Todavía Andy estaba grabando la clase de epigenética y cuando vean la clase de epigenética van a ver que las acetiltransferasas o las metiltransferasas son elementos que regulan la disponibilidad del ADN para transcribir o no transcribir. Luego, cuando el ADN está liberado y puede transcribir, eh, tanto factores de transcripción, otras proteínas pueden estimular que haya mayor cantidad de ARN mensajero. Cuando está empaquetado, cerrado o compactado, no se puede transcribir y independientemente de que hayan factores de transcripción, el ADN no queda accesible. Por eso no solamente es importante decir que el receptor de estrógeno le tenemos el afecto de que reúne coactivadores y o correpresores que regulan la velocidad de la transcripción, sino que regula otros factores que ponen o que aumentan o disminuyen la disponibilidad de ciertas regiones del ADN. Esta parte que parece iba a decir la palabra paja, pero queda grabado, así que sustitúyanla por la palabra que queda mejor para el tape. Lo que quiero mencionar es que según en el tejido en donde esté actuando alguna de las drogas que modulan al receptor de estrógeno, los coactivadores y los correpresores varían. No son los mismos los coactivadores y los correpresores que voy a tener en el tejido en la mama, ni en el hipotálamo, ni en el endometrio. Por lo cual, modular de una manera el receptor de estrógeno en un tejido no necesariamente va a darle la misma actividad agonista o antagonista en otros tejidos, ya que varían en cada uno de los tejidos la disponibilidad de factores coactivadores o correpresores o de factores pioneros. Hasta acá estoy mencionando algo que parece no tener importancia. Vamos a darle un correlato más a esto que estábamos mencionando. Nunca supe para qué sirve esto, pero parece que lo resalta. FOXA1 es una proteína que es necesaria para que el receptor de estrógeno o para cuando el receptor de estrógeno es inhibido, el receptor de estrógeno llega al ADN y FOXA1 está presente y regula la disponibilidad del ADN, hay mayor transcripción de elementos que le dan la proliferación a la célula tumoral en un formato que vamos a llamar luminal. Los tumores luminales suelen tener mayor amplificación de ciclina D, de CDK4, de ciclina D, de receptor de progesterona, de VEGF, entre otros. Cuando tengo algún tejido que me altera FOXA1 y que le da independencia del receptor de estrógeno, modular el receptor de estrógeno es al pedo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Modular el receptor de estrógeno es al pedo, entre comillas. Ahora vamos a ver qué significa modular el receptor de estrógeno, por eso voy a pararme acá. Si tengo algún tipo de mutación en FOXA1, algunas drogas que impactan en el receptor de estrógeno no lo hacen con la misma actividad o no tienen el mismo resultado. Este es el caso de algunos tumores que son lobulillares, que los carcinomas lobulillares de mama se caracterizan por tener mayor prevalencia de las mutaciones de FOXA1 y para los cuales el tamoxifeno, en el 10% de los casos, es menos eficaz que otras drogas que pueden actuar en cáncer de mama. Hasta acá voy lento. O me frenan si
si estoy diciendo algo muy rápido. Por ahora vimos esta vía. Vemos que las drogas que vamos a trabajar están relacionadas a modular la conversión entre estrona o andrógenos que vienen de la grasa en estrógenos, o en suprimir la liberación de estrógenos del ovario mediante agonistas GnRH, o modular el receptor de estrógeno, como vamos a ver en el tamoxifeno, o degradarlo, como vamos a ver en el fulvestrant. Algo a mencionar es que el receptor de estrógeno tiene dos formas de llegar al núcleo y de transcribir. Una forma es uniéndose a estrógeno y la otra forma es siendo fosforilado. Cuando el receptor de estrógeno es fosforilado por alguna otra vía o por algún tipo de alteración concomitante, no tiene el mismo sentido o no tiene desde el punto de vista teórico el mismo sentido biológico el hecho de bloquear el receptor de estrógeno. ¿Por qué? Porque alguien lo está fosforilando y está actuando igual. Entonces, vamos a ver en las clases de terapias dirigidas o en clases posteriores que se suele acompañar a la inhibición del receptor de estrógeno en los tumores avanzados por algunas otras drogas que impacten en otros lugares de la vía. ¿Sí? Hasta acá supongo que no hay ninguna duda, pero como me detuve mucho, me quedo un segundo. ¿Alguien quisiera que repita algo o algo que no se entendió? Bueno, supongo que Claro, no. por ahora. Bueno, José Luis, ¿vos querías decir algo? No, que todo bien. Muchas gracias, José Luis, por tu acompañamiento. Entonces, lo que vamos a mencionar es que hay dos principales problemas que le pueden pasar al tumor de la mama a lo largo de la vida y que lo vuelve independientemente o que no genere o que genere que tenga resistencia a los tratamientos hormonales habituales. Uno es que el receptor de estrógeno mute y que le dé ganancia de función independientemente de la unión de ligando. Cuando esto suceda, van a cobrar mayor preponderancia aquellas drogas que pueden degradar directamente al receptor de estrógeno. Modularlo, si éste está alterado y no le genera mucho efecto el tener un agonista o un antagonista, no le va a generar el mismo efecto, por lo cual cuando el ESR1 muta, las drogas que mejor funcionan son las que lo degradan, como por ejemplo fulvestrant o drogas nuevas como el acenstrant. En cambio, otra vía alternativa que puede tener el receptor de estrógeno para tener resistencia a los tratamientos hormonales habituales es tener alteraciones en vías que puedan llevar a aumentar la probabilidad de fosforilación. Todas estas vías tienen crosstalk. Dentro de las mismas, cobra más sentido inhibir el receptor de estrógeno o inhibir esta vía que está en mayor funcionamiento, acompañando alguna droga, como por ejemplo fulvestrant, con otra como alpelisib o everolimus. Entonces, nos detuvimos mucho tiempo, pero hemos ganado tiempo. Y vamos a mencionar que en general el receptor de estrógeno justamente se compone de homodímeros que cuando están modulados por un agonista van a permitirle el ingreso al núcleo y la modulación o el aumento de la transcripción de proteínas que generan carcinogénesis. En algunos tumores, como en un tumor que se llama triple negativo luminal andrógeno-like, hay preponderancia de otro receptor de estrógeno que es el receptor de estrógeno beta. No es tan frecuente que el receptor de estrógeno beta nos genere problemas en los tumores luminales habituales. ¿Y cómo terminan de funcionar? Y acá puede llegar a ser la última parte biológica importante que tengamos que hablar antes de que sea más fármaco puro. Vamos a mencionar que tanto el receptor de estrógenos como el de andrógenos, cuando dábamos la clase juntas, era muy parecido. Veíamos que la parte del dominio de afinidad 1 del receptor de estrógeno es la que es fosforilada. Entonces es la que le permite tener el receptor de estrógeno actividad nuclear independientemente del ligando. La parte del dominio afinidad 2 es la que se une al estrógeno o al tamoxifeno. Y si nosotros tenemos la unión de un agonista, como por ejemplo el estrógeno, hay una parte de la proteína que hace acordar a la bombonera que se llamaba la hélice 12, que cuando queda estabilizada por la unión al agonista, genera que un bolsillo de la proteína pueda unirse a coactivadores. Y esto va a generar aumento de la transcripción. En cambio,
Si el receptor de estrógeno se une a una proteína antagonista, como es el tamoxifeno, que lo modula, la parte de la proteína, que es la hélice 12, tapa el bolsillo de unión a coactivadores, perdón. Y esto lo que le va a generar es que no tengamos coactivadores, aunque el receptor de estrógeno se dimerice igual y vaya igual al núcleo. Podría suceder que existan mutaciones que sucedan en ESR1 que lo que generen es que el receptor de estrógeno esté más orientado a tener una conformación más cercana a ser un agonista. Cuando está mutado, fíjense que esta es la forma de pitulín que está teniendo el receptor de estrógeno, le permite que si se une a un antagonista pueda adoptar una forma antagonista en donde la hélice 2 se bloquee, y si se une el estrógeno le adopta esta forma de rosca que le da mayor capacidad para unirse a coactivadores. Las formas mutantes hacen que el receptor de estrógeno tenga mucha más afinidad y mucha más probabilidad de unirse a agonistas que de unirse a antagonistas o de adoptar una conformación antagonista. Y esto está dado principalmente por las dos mutaciones más frecuentes que ocurren en ESR1, que son las del codón 537 y las del codón 538. Estos dos tipos de mutaciones generan que se necesiten más dosis de drogas habituales como tamoxifeno, raloxifeno, fulvestrant para poder llevarlo a la forma antagonista. No sucede lo mismo con mutaciones de menor impacto como las del codón 380 o las del codón 436. La FDA aprobó recientemente el reconocimiento de mutaciones de SR1 para la decisión en cáncer de mama avanzado en base a la aprobación de la Ancestrant dentro de Estados Unidos. Y entonces no les va a sorprender ver que en general los mecanismos de resistencia que vamos a tener por el mismo receptor de estrógeno a las vías hormonales, a los inhibidores de aromatasa o al tamoxifeno, van a estar dados por mutaciones en la hélice 12 o la fosforilación del receptor de estrógenos por otros factores de transcripción, amplificación de SR1 o lo que pueda llegar a pasar abajo en la vía, que se amplifiquen los coactivadores, que se supriman los correpresores, etc. Bueno, ahora sí vamos a hablar de cuáles pueden llegar a ser los efectos que tiene el tamoxifeno como una de las primeras drogas que vamos a elaborar en cáncer de mama. No son tantas, no es una clase larga, pese a que lo estuve haciendo lo más largo posible como para torturarlos. Vamos a ver que el tamoxifeno lo que hace es que el receptor vaya lo mismo a el ADN. Cuando el tamoxifeno se une, el receptor de estrógeno se dimeriza. Habíamos charlado que en lugar de unir coactivadores, une correpresores. Y que también, mediante la unión de correpresores, lo que genera es un silenciamiento génico. Por lo cual, no solamente voy a tener correpresores que no me van a permitir transcribir el ADN, sino que voy a tener unión de estos factores que se llaman pioneros, o la no unión de factores pioneros que me generan que el ADN quede cerrado, para que en determinados tejidos no podamos llegar a tener mayor transcripción de genes relacionados al cáncer luminal. Sin embargo, estos factores no dependen del receptor del tamoxifeno necesariamente y pueden variar todas estas pelotitas y proteínas que se acumulan alrededor del receptor de estrógeno según el tejido en donde estemos. Por ejemplo, sabemos que en el receptor de estrógenos en la mama actúa como un antagonista. Sin embargo, dentro del endometrio posmenopáusico, el receptor de estrógenos va a aumentar la expresión de coactivadores o va a reclutar coactivadores generando pólipos, hiperplasia, cáncer uterino y desde el punto de vista teórico, sarcomas uterinos. También va a aumentar el turnover óseo, va a aumentar la probabilidad de tener factores procoagulantes, generando fenómenos de trombofilia o fenómenos de aumento de posibilidad de tromboembolismos. También va a disminuir el colesterol malo, aumentar el colesterol bueno y aumentar los triglicéridos, que no lo pusimos por acá, pero también los aumenta. Y en algunas situaciones podría llegar a reportarse una disminución de los síntomas menopáusicos en pacientes que están menopáusicas hace mucho tiempo. Esto desde el punto de vista teórico no es lo que vemos tanto en la práctica. Si mencionamos que
el receptor de estrógenos, el tamoxifeno, va a actuar en forma distinta si en el tejido en donde estamos hay actividad de fosforilación o no. Si hay actividad de fosforilación, recuerden que el receptor de estrógeno le termina de importar bastante poco si está unido con tamoxifeno, y lo peor, si está unido con tamoxifeno, aumenta la disponibilidad del receptor de estrógeno cerca del ADN. Por lo cual, en aquellos tejidos en donde tengamos más estimulación de factores de crecimiento, voy a tener una actividad antagonista a lo que sucedía en la mama. Voy a tener mayor cantidad de crecimiento. Por lo cual, mencionamos que dentro de el cáncer de endometrio, la patogénesis del cáncer de endometrio, existen efectos proliferativos directos que están generados por el tamoxifeno en el receptor de estrógeno alfa, y también otras vías que pueden llegar a alterarse o a generar cáncer de mama, que podrían involucrar que el tamoxifeno aumenta el daño en el ADN y que aumenta otras vías que podrían llegar a predisponer en el cáncer. Si se ha hablado, si bien no es el mecanismo común que utilicemos tamoxifeno para el tratamiento del cáncer de endometrio una vez sucedido, algunos de los mecanismos que pueden explicar esto es que el receptor de estrógeno, cuando está activado, estimula el receptor de progesterona, y que bloquearlo podría disminuir el receptor de progesterona y de esta manera ayudar a que el cáncer de endometrio no aumente. En las pacientes que se han detectado cáncer de endometrio por tamoxifeno no se usa tratamiento hormonal. Dentro de los efectos adversos que vemos en las pacientes que utilizan tamoxifeno, los principales son los síntomas vasomotores, los hot flashes. Es muy infrecuente ver pólipos endometriales o ver cáncer de endometrio. Está controvertido el uso de la ecografía transvaginal, y en general la mayoría de los trabajos no muestran ningún beneficio en hacerlo en forma rutinaria. Sí, el rastreo en el seguimiento para ver si la paciente tuvo alguna metrorragia o alguna ginecorragia que no pueda mencionar con síntomas relacionados a la menstruación. Y estoy pensando qué más quería decirles. Síntomas como mialgias o musculoesqueléticos o eh, la leucorrea o la disminución en la lubricación vaginal son más comunes en otro tipo de tratamientos, como en inhibidores de aromatasa, aunque acá estamos algo confundidos por la menopausia en sí. Y el tromboembolismo venoso es algo más frecuente con el tamoxifeno. Para el manejo de estos efectos adversos, entiendo que hay distintos tipos de prácticas habituales y podemos llegar a comentarlos a la hora de las preguntas sobre cuáles pueden llegar a ser lo que utilizamos más. Dentro de lo que es más importante pensar y preguntar son los hot flashes. Para los hot flashes hay distintos tipos de manejos que podemos llegar a hacer. Dentro de las drogas que comúnmente utilizamos, algunas tienen que ver con antidepresivos o con IRS, como por ejemplo el oxazepam, en el Pausafren que usamos para los hot flashes, o la venlafaxina, que podemos utilizar a bajas dosis, o la desvenlafaxina, eh, la pregabalina también. Quizás mi práctica habitual es utilizar venlafaxina 37.5. Si mencionamos que en el caso de otras drogas que también podrían llegar a ser útiles para los hot flashes, como la fluoxetina o la paroxetina, recuerden que estas dos drogas inhiben a CYP2D6 y que vamos a ver que el metabolismo del tamoxifeno está relacionado a la actividad de esta enzima. Otros efectos, si los hot flashes fueran demasiado molestos, existen distintos tipos de tratamientos que se pueden hacer, desde terapia cognitiva conductual, bloqueo del ganglio estrellado, acupuntura, yoga, mindfulness. Todas estas recomendaciones parecen como demasiado sonsas a la hora de tratar un síntoma que le afecta mucho a la mujer, pero es algo importante o interesante para tener en cuenta. La disfunción sexual, que también la vemos no solamente con el tamoxifeno, sino con los inhibidores de aromatasa. En general, nuestros pasos iniciales es recomendar lubricantes vaginales, como geles basados en ácido hialurónico, aclarándole a la mujer que puede llegar a suceder o tardar meses en recuperar la lubricación vaginal luego de la utilización de geles de ácido hialurónico. Existe un metaanálisis que se reportó hace poco y que no lo puse acá y ahora me arrepiento de eso, en donde 13.000 pacientes se evaluó el rol que podrían llegar a tener el uso tópico de estrógenos en pacientes que habían tenido cáncer de mama, no reportándose que hubiera un aumento en el riesgo de tener recaído o tener cáncer de mama de nuevo. Por lo cual, el punto en el que planteo es que ante el no funcionamiento del ácido, de geles basados en ácido hialurónico, puede llegar a recomendarse tratamientos basados en estimulación estrogénica local. La ganancia de peso es un problema muy importante en cáncer de mama, y
En general, el tiempo hace que nos volvamos obsesivos en empezar o en ver qué es lo que está sucediendo. Y las recomendaciones de actividad física son las habituales: 150 minutos en la semana de actividad física moderada. La incorporación de la medición de pasos o la recomendación de grupos de pacientes puede llegar a ser muy útil. El tema de los efectos musculares lo manejaremos después, y la fatiga, que es bastante común y bastante frecuentemente de ser reportada en base a tamoxifeno en conjunto con otras drogas. Existen distintos tipos de ayudas que podemos llegar a dar para esto. Hay otras causas de fatiga que tenemos que monitorear, como falta del sueño o apnea del sueño, que también son fácilmente achacadas al tratamiento hormonal, pero en general suele ser una práctica bastante habitual que dentro de los primeros pasos para el manejo de la fatiga de uso de origen crónico, primero es importante validar que existe la fatiga y no tratarlo como un síntoma no tan irrelevante. Y en segundo lugar, recomendar actividad física o mindfulness o yoga son los primeros pasos que por lo menos nosotros hacemos. Acá tenemos todos los tratamientos que podemos llegar a utilizar para los hot flashes. Recuerden que no sería lo más apropiado dar paroxetina o fluoxetina, si bien existió un reporte hace poco que se publicó hace 2 años en JCO Precision Oncology, en donde la paroxetina o la fluoxetina utilizada en pacientes con tamoxifeno no generaría un aumento de recidiva. La realidad es que son pocas pacientes las que se evaluaron y en realidad preferiríamos el uso de otros tratamientos. Sigo con esto y cuando termine tamoxifeno, si quieren, charlamos de preguntas. La realidad es que hay cardioncólogos en cualquier, los cardioncólogos están en auge, y dentro de eso tendríamos que tener en cuenta que para determinados tratamientos la asociación de los efectos cardiovasculares negativos que tiene la hormonoterapia en conjunto con factores previos pueden llegar a aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares. En particular, para tamoxifeno, tenemos que, o está recomendado, monitorear hipertensión, monitorear en el examen físico para eventos tromboembólicos. Y también no está de más, aunque esté recomendado particularmente para inhibidores de aromatasa, evaluar que la paciente tenga al año un laboratorio en donde se evalúe el perfil lipídico. Estoy pensando qué más quería decir yo. Bueno, esto es lo que charlábamos. El tamoxifeno aumenta los triglicéridos, la esteatosis hepática y la grasa corporal. La verdad es que no sería una mala práctica ser muy insistente, sino dejar pasar la oportunidad de que el paciente pueda comenzar ejercicio. Y con respecto a lo que estábamos hablando, hay dos metabolitos principales que tiene el tamoxifeno, el endoxifeno y el 4-hidroxitamoxifeno. A ambos logramos llegar en base a CYP2D6. Y es algo muy interesante mencionar que con CYP2D6 hay distintos polimorfismos reportados en la población. El polimorfismo más frecuente en la población es el polimorfismo wild type. No, este no es un polimorfismo, que soy medio tonto. Hay los pacientes que son heterocigotas u homocigotas para la variante normal de CYP2D6, son aquellos pacientes que en general tienen una alta prevalencia de hot flashes, pero son los que mejor les va cuando usan tamoxifeno. En cambio, aquellos pacientes que no tienen tantos hot flashes, esto es una asociación muy pedorra, ¿no? Porque es 0 contra 20 y la verdad es que estoy haciendo como algo que no debería ser. Algunos metabolismos, tener ambos polimorfismos o tener el polimorfismo de CYP2D6 se ha asociado a menor sobrevida libre de enfermedad con tamoxifeno, es decir, a una relativa menor efectividad, pero también a que sucede menos los efectos del tamoxifeno como los hot flashes. Así que nos podemos poner contentos acaso si la paciente tiene hot flashes y eso, o sofocones, y eso expresa que el polimorfismo que tiene del CYP2D6 hace que tenga metabolitos activos del tamoxifeno. Bueno, la vida lleva a pensar que sí. Sí mencionamos que hay ciertas drogas que inhiben el efecto del tamoxifeno o el metabolismo del tamoxifeno cuando o inhiben a CYP2D6, es decir, inhiben que el tamoxifeno se vuelva endoxifeno, como la paroxetina, la fluoxetina, la sertralina, el escitalopram, y tenemos que monitorear esto antes de indicarlo en pacientes con cáncer de mama. Acá tenemos el resumen de efectos adversos, cosas raras que me hayan pasado
con aumento de triglicéridos es bastante común. El monitoreo de depresión o la depresión tras el tamoxifeno es bastante frecuente de ver. Trombosis lo vemos, recuerden que acá tenemos la pauta en donde desde el punto de vista teórico lo podríamos combinar con abemaciclib, al tamoxifeno, y esto aumenta más el riesgo de trombosis y probablemente nos cueste indicarlo en conjunto. Si vamos a indicar abemaciclib, quizás nosotros lo elegiríamos indicarlo con letrozol o con anastrozol en lugar de indicarlo con tamoxifeno. Y estoy pensando que otras cosas quería mencionarles, que hay efectos oculares y a veces ópticos, me sale, pero no es la palabra, auditivos, también está descrito. La concentración o la vida media es bastante alta en comparación a lo que vamos a ver luego de los inhibidores de aromatasa. Acá vimos que el metabolismo es esencialmente hepático y que la dosis es 20 miligramos día. En general, todas estas drogas son indistintas de las comidas. Y en fibromatosis, que es la otra indicación clásica que tiene el tamoxifeno, lo utilizamos a dosis más altas, de 40 a 80 miligramos día. Bueno, hasta acá estamos. Esto ya lo dijimos muchas veces y vamos a pasar a fulvestrant, pero lo que quiero es preguntar dudas o si seguiríamos. Sí, se entendió. Sigamos. Gracias, María José, por tu aporte o por tu feedback. Vamos a hablar de fulvestrant. Bueno, voy a tratar de superar la velocidad que estoy teniendo de media hora por droga. El fulvestrant es un degradador del receptor de estrógeno. A diferencia de lo que veíamos del receptor de estrógeno, no va a ir al núcleo jamás el receptor de estrógeno cuando el paciente esté sometida a fulvestrant, sino que directamente ninguna de las dos unidades va a estar activa y esto va a generar que no haya actividad transcripcional. Con respecto a características de la droga farmacológicas, mencionaremos que es mucho más afín que el tamoxifeno por el receptor de estrógeno, que en general la administración es intramuscular, luego teniendo una dosis de carga en el día 1 y en el día 15, que tiene una vida media también alta relacionada a cómo es administrada. La vida media es de 40 días, en general es conjugada u oxidada, por lo cual no hay tanto metabolismo relacionado con las enzimas CYP. Y si bien genera osteopenia, no es tan frecuente como lo que habíamos visto respecto, o lo que veremos después de inhibidores de aromatasa. Es una droga que se suele tolerar bien, como incluyendo dentro de los efectos adversos fatiga o anemia. Hay drogas en desarrollo que se dedican cada vez con mayor eficacia en degradar o en alterar el receptor de estrógeno. Dentro de las mismas, hay ensayos clínicos abiertos que lo que generan es mayor capacidad para unir al receptor de estrógeno con una unidad que tiene la enzima ubiquitin ligasa, que es la E3. Estas drogas que están tanto activas en cáncer, tanto en estudio en cáncer de mama como en cáncer de próstata, se las llaman PROTACs. Los PROTACs unen al receptor de estrógeno, la ubiquitin ligasa, generando mucha más afinidad para los degradadores. También hay en estudio distintos SERD orales que logran tener mayor capacidad de tener más dosis que el fulvestrant, cuyo problema habitual es la limitante de dosis tan bajita que tenía. Dentro de los SERD que se encuentran en estudio, los más comunes son el Azestrant, que no tiene grandes efectos adversos, Camizestrant, que tiene efectos adversos oculares, Imlunestrant, que tiene dentro de los efectos adversos vómitos y náuseas como algo más preponderante. Amsenestrant quedó no estudiado más o no se continúa estudiando y ahora estoy pensando si me falta alguna de las otras drogas, pero se me viene a la cabeza. Dentro de las otras drogas que están en estudio y que vamos a empezar a ver que llegan en cáncer de mama, están los CERCAS, que a diferencia de los anteriores se unen en forma covalente con el receptor de estrógeno, que termina de ir al núcleo, a diferencia de los casos del SER y del PROTAC, viendo que después qué efectos vamos a tener en otros tejidos, y lo que genera es la unión de correpresores. La otra droga o la otra familia de drogas que están en estudio son los degradadores completos los inhibidores completos del receptor de estrógeno, que se llama SERAM, que no solamente inhiben al receptor o al dominio de afinidad 2, sino que también inhiben al dominio de afinidad 1.
esto genera que no haya otra vía alternativa por el cual el receptor de estrógeno pueda llegar y unirse al núcleo. Ah, bueno, esto era más rápido. Los inhibidores de aromatasa son las últimas drogas que vamos a mencionar ahora. Dentro de los inhibidores de aromatasa, bueno, mencionamos que la vía principal que tenemos para para la síntesis de estrógenos en las mujeres premenopáusicas es la vía de la doble célula, la unión entre la célula de teca y la célula de la granulosa en el ovario, pero que luego de la menopausia, que cesa la actividad ovárica en base a LHRH, dentro de las vías principales para generar estrógeno, no solamente en base a androstenediona, sino a estrona, es la conversión por aromatasa en estrógeno mismo. Hay distintas efectividades que puede tener la inhibición de la aromatasa y siempre se ha descrito que a medida que tenemos algunas otras patologías, tenemos más probabilidad de que en los pacientes haya más o una excesiva actividad de aromatasa. La principal es la obesidad y, bueno, el aumento de la edad, endometriosis, son elementos que favorecerían a la elección eventual de inhibidores de aromatasa por la alta funcionalidad que tienen y la gran capacidad de sintetizar estrógenos. Dentro de los efectos que suelen relacionarse a la inhibición de aromatasa, vamos a ver que estas drogas tienen su principal efecto en la salud ósea o en el aumento de la resolución, por lo cual vamos a tener que monitorear osteopenia y osteoporosis con una densitometría cada 1 o 2 años, y que también vamos a recomendar fuertemente ejercicio físico anaeróbico, es decir, la utilización o la recomendación de indicación de ejercicios con fuerza, en piernas, fuerzas en brazos. Esta es la medida más útil que existe para las artralgias generadas por el anastrozol o por el letrozol. En el caso que sea necesario, vamos a recomendar calcio, vitamina D, denosumab o ácido soledrónico si en la paciente detectáramos que los niveles de osteopenia o de osteoporosis son mayores. El tema de la sequedad vaginal, algo lo vimos cuando vimos manejo general de los efectos adversos, y es importante mencionar que, bueno, el rol que tienen los estrógenos vaginales o bien el ácido hialurónico, esto lo charlamos. Mucho efecto y dificultad cognitiva, esto es un síntoma no tan estudiado, pero muy frecuente en pacientes que están con inhibidores de aromatasa, y la realidad es que no tenemos una gran medida como para poder ayudar, más allá de recomendaciones específicas, ejercicios cognitivos o el asesoramiento por profesionales dedicados a neuro. Y no solamente artralgias son comunes en los pacientes que están tomando anastrozol o letrozol, sino alteraciones o deformaciones óseas que pueden llegar a incluir bursitis, síndrome de túnel carpiano, es muy común de ver, tendinitis, bursitis trocantérica. Muchas de estas medidas podrían llegar a incluso a requerir tratamiento quirúrgico o simularlo, por lo cual en el caso de que la paciente refiere que tiene un mallet finger o que tiene un síndrome de túnel carpiano, la realidad es que no deberíamos ignorarlo, y hay veces que se han visto mejoras con la rotación del inhibidor de aromatasa o bien con el cambio de otro tipo de tratamiento. Noten lo que es la mente, ¿no? Porque se describe mucho que cuando se cambia el inhibidor de aromatasa que la paciente recibe casi a cualquier otro y casi sin ningún tipo de predilección, muchos de los pacientes pueden mejorar los efectos en los síntomas musculoesqueléticos, en la artralgia o en el dolor o en el estatus funcional. Otros tratamientos que se han reportado con cierto tipo de efectividad para las artralgias o para el dolor habitual es la duloxetina. Acá sí no tenemos el problema de competitividad. Para todas las drogas tenemos el impacto acumulativo en la densidad mineral ósea, si bien es mucho más frecuente de advertirlo para el anastrozol y para el letrozol que para el exemestane. En todas estas drogas vemos que a medida que pasa el tiempo y durante más tiempo los demos, más predisposición y más probabilidad de fracturas vamos a tener. En particular, es necesario recomendar, pauta láctea me sale todo, parece como medio extraño cuando lo digo, el monitoreo con densitometría de 1 a 2 años, de la recomendación del consumo de lácteos, ejercicio sobre todo de fuerza, calcio y vitamina D si fuera necesario, y mucho más en aquellas pacientes que están recibiendo anastrozol y letrozol y que tienen un test score
Arriba de 2.0 podemos recomendarlo solamente en los casos que, que consideremos que puede haber algo más de riesgo. Con cáncer de mama que van a recibir inhibidores de aromatasa, o bien que tengan un T menor a -2, o que tengan algún otro tipo de factor de riesgo, ya incluyendo pacientes mayores a 65 años, índice de masa corporal adelgazado, historia de fragilidad, fumar o uso de corticoides. La verdad es que en general la mayoría de estas pacientes calcio y vitamina D se llevan y probablemente denosumab cada 6 meses o ácido zoledrónico cada 6 meses podría llegar a ser algo recomendable también. Estoy mencionando lo mismo, así que no quiero hacer la clase extremadamente larga. Esto no sé por qué quedó acá, pero estas son las distintas formas que tenemos para medir cuán capaz es cada droga de inhibirla o de suprimir la aromatasa. Esto es la Whole Body Aromatization, que es la capacidad total que tiene el cuerpo de aromatizar. Y vemos que las tres drogas logran suprimir la aromatización en un 97-98%, siendo bastante equivalentes, pese a que una es covalente y las otras dos no. Y en general las mismas disminuyen la disponibilidad del estrógeno en sus formas en una alta prevalencia. Entonces, terminamos de ver cada una de las drogas. El exemestane genera una unión irreversible, tiene una vida media mucho menor al tamoxifeno, 25 miligramos día, en general se recomienda después de comer. El metabolismo es por CYP3A4 y dentro de los efectos adversos, en general tiene o se describe menos o ceteopenia, que es como lo deletreo yo, mucho menos que con los otros inhibidores de aromatasa. También puede llegar a dar hot flash y se queda alteraciones del flujo prurito vaginal y relativamente poca suspensión de tratamiento con exemestane. Sí es mucho más frecuente todos los síntomas que ustedes ya conocen para el letrozol. El letrozol tiene otro tipo de utilización para la inducción de la ovulación en pacientes que hacen criopreservación. Inhibe la aromatasa periférica en una prevalencia alta, tiene una vida media un poco más corta, el metabolismo es hepático, utiliza en general la misma vía que el exemestane, CYP3A4, y vemos que tenemos estos efectos adversos que ya describimos. La aromatasa, el anastrozol, tenemos lo mismo, inhibición por CYP3A4, los mismos efectos adversos que habíamos descrito para el letrozol, y si lo tuviéramos que comparar con el tamoxifeno, vamos a ver que dentro de lo mismo tenemos más efectos musculoesqueléticos, menor sangrado vaginal, menor descarga vaginal, menos obviamente cáncer de endometrio y mucho más riesgo de fracturas. De hecho, en el estudio ATTAC, en donde el anastrozol se hacía por 5 años, la prevalencia de fracturas llega hasta el 5 al 6%, lo cual no es despreciable. Obviamente que al tamoxifeno le va mal en todo lo que es cardíaco. Bueno, acá terminamos. ¿Mantengo mis entradas en lápiz? No. Entonces, les pregunto dudas y si no, seguirá nuestra amiga Caro. Muy linda la clase, Fede. Gracias, Carlos. Yo la hice para vos. ¿Alguna pregunta o algo que les gustaría que charlemos? Fede, hola, yo tengo una Hola, preguntita. sí, Gre. En cuanto a la quimioprofilaxis, está descrito con el tamoxifeno en la guía, no sé si con los inhibidores de aromatasas, ¿es por algo en particular? No, también creo el estudio IBIS-2 es Ah, bueno. el que estimula la inhibición de aromatasa, pero sí se puede usar para lo mismo. No pusimos algunas indicaciones distintas del tamoxifeno, como la hiperplasia ductal, el carcinoma in Ujú. situ, o el uso de tamoxifeno a menores dosis, que es algo que empezamos a hacer desde hace menos tiempo, a base de un estudio que se llama BabyTam, pero lo vamos a ver en cáncer de mama cuando llegue nuestro Ok, momento el año que viene. ok. Gracias. No hay de qué, gracias a vos, Greg, por preguntar. Bueno, ¿alguna pregunta más? Las clases grabadas las estamos subiendo, creo que algunas ya hemos subido. Y bueno, ya nos falta poco para eventualmente tener un examen en donde va a ser choice y con muchas ganas de aprobar a todos. Así que le dejo el pase acá. O María José, ¿vos querías preguntar algo que te desmuteaste y lo logramos ver? Quería preguntar algo más administrativo, que las clases se suben a YouTube solamente, o hay una plataforma.
Las clases, no sé si Santi nos querés aclarar algo. Creo que están en YouTube solo. Antes teníamos No, una Subimos plataforma que la primero manejaba. me YouTube y faltaban un luego par, perdón, faltaban un par y esa era mi duda. Dije, capaz las están subiendo a algún lugar que yo no estoy enterada, entonces quería aprovechar para se están preguntar. subiendo a Y YouTube. todas están ahí. Están todos los últimos viernes están subidas. Falta esta, la que está sucediendo ahora. Y de las clases grabadas, solo hay una subida. Se van a subir a la brevedad. Perfecto, listo, gracias. Esa Y era mi duda. luego van a ir a la plataforma. Bien. Bueno, me quedo acá para hacerte el apoyo, Caro. Bueno, dale. Buenas tardes a todos. A los que no me conocen, yo soy Carolina Pasarela, soy oncóloga clínica, trabajo en el Hospital Austral. Ahí les comparto las pantallas. Vamos a hablar de introducción a las terapias dirigidas. Hoy vamos a hablar de IPARP específicamente. El resto de los temas los vamos a grabar, porque la clase queda un poquito larga. ¿Lo pueden ver bien? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar. Primero vamos a hablar de qué es un tratamiento dirigido, ¿no? Básicamente van a ser fármacos que van a actuar a nivel de determinados genes y proteínas específicas, bloqueando el mecanismo de la carcinogénesis. Hoy, como vamos a hablar de inhibidores de PARP específicamente, pero vamos a poner en contexto el resto, vamos a ver que estos van a actuar a diferentes niveles, por ejemplo, a nivel del ADN, como los IPARP, a nivel del ciclo celular, los inhibidores SDK, y a nivel de receptores celulares, por ejemplo, los TKIs. Vamos a repasar un poquito qué pasa con el ADN. Sabemos que en cada ciclo celular el ADN sufre determinados daños y estos daños tienen que ser reparados. Y vamos a ver que son diferentes los mecanismos por los cuales se pueden producir estos daños. Ya vieron un poquito en biología molecular que puede haber daños de cadena simple y de cadena doble, y que van a ser diferentes los mecanismos por los cuales se pueden producir. Algunos, por ejemplo, de mecanismos de ruptura de cadena simple van a ser los rayos X, los radicales libres, los agentes alquilantes, también los rayos UV, algunos hidrocarburos, y también vemos que se van a producir algunos errores en la replicación, por ejemplo por mismatch, y vamos a repasar cada uno de ellos ahora, ¿sí? Vamos a ver que esto va a generar consecuencias a nivel de la transcripción, de la replicación, y puede generar mutaciones y aberraciones cromosómicas. Tenemos que saber diferenciar qué es un daño y qué es una mutación. Si estas diferencias son importantes, vamos a ver que los daños básicamente pueden ser reparados porque van a ser reconocidos por determinadas enzimas, y normalmente se produce una reparación de estos daños antes de que se produzca la transcripción. Cuando se produce una mutación ya hay un cambio de secuencia a nivel de las bases y no se puede reconocer ni reparar ese daño. Pero hay una relación entre ambos, porque los daños causan errores en la síntesis del ADN durante la replicación, y esta es la principal fuente de mutación. Esta diferencia es importante que la entiendan, y si no lo entienden me lo avisan, ¿sí? Porque es un concepto muy importante que no son los mismos. Entonces acá vemos cuáles van a ser los mecanismos por los cuales se van a reparar todos estos daños, ¿sí? Y vamos a tener, como dijimos, daños de cadena simple y daños de cadena doble. Vamos a ver que dentro de los daños de cadena simple van a estar los mecanismos de reparación por escisión de bases, que acá es donde juega un rol muy importante PARP, y esto es importante que lo entiendan. Y a nivel de los mecanismos de daño de doble cadena van a ser importantes los mecanismos de recombinación homóloga, y acá es que también juega un rol muy importante. O sea, tienen que entender principalmente estos dos mecanismos para entender cómo funcionan los IPARP. Y después tenemos la unión de extremos no homólogos como otro mecanismo de reparación de doble cadena. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Entienden las diferencias entre los daños de cadena simple y doble y la diferencia entre daño y mutación? No sé si alguno quiere hacer una pregunta, si no avanzamos porque es importante que entiendan la base. Bueno, seguimos. Si querés, volvemos. Sí, A ver. me quedó duda en la diferencia entre daño de cadena simple y doble. Bien, básicamente acá en esta diapositiva vemos todos los agentes que pueden producir daños a nivel del ADN, ¿sí? Cuando la maquinaria de reparación funciona normalmente, vamos a ver que todos estos que están acá son los diferentes mecanismos por los cuales esos daños se pueden reparar, ¿sí?
van a ser diferentes los agentes que van a dañar. Pueden dañarse una hebra única o la cadena doble, ¿sí? Y vamos a ver que esos daños, si funcionan bien los mecanismos de reparación, pueden ser reparados antes de que se produzca la transcripción y no va a producir ninguna alteración en el producto. En cambio, cuando hay una mutación, ya se produjo un cambio de secuencia, o sea, ese daño no se reparó y cambió el producto. ¿Sí? Esa es la diferencia entre daño y producto y las diferentes causas que pueden generar, digamos, básicamente un daño u otro. ¿Sí? Básicamente van a ser diferentes los mecanismos de reparación de base única y base doble, y diferentes los agentes que van a dañar una cadena o la cadena doble, ¿sí? Está bien, Ahí perfecto, se gracias. Perfecto. Entonces, vamos a ver que acá para entender los inhibidores de PARP es fundamental que entendamos cómo funciona este mecanismo de reparación que es por escisión de base, ¿sí? Básicamente PARP va a reconocer que hubo un daño a nivel del ADN, ¿sí? Del ADN de hebra simple, y lo que va a pasar es que va a producir un cambio conformacional y se va a unir una ADN glicosilasa específica que básicamente va a romper las bases. Ahí se une una endonucleasa, una fosfodiesterasa, y la ADN polimerasa va a reparar todo ese daño. Acá ven toda esta secuencia, ¿sí? Que ahora la vamos a ver en un dibujito un poquito más animado. Básicamente es toda esta maquinaria que va a reconocer el daño, se va a unir, va a romper la cadena y finalmente se va a reparar con la ADN polimerasa. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. A ver si me trabó. Ahí va. Entonces se produce el daño en una cadena simple, ¿sí? Se va a unir PARP, que va a ser la que va a reconocer ese daño, va a tomar a todas estas proteínas y enzimas que van a producir todo este mecanismo de reparación del ADN, y finalmente la ADN polimerasa va a arreglar ese daño y se va a reparar, y finalmente, o sea, va a seguir el ciclo celular normal, ¿sí? ¿Se entendió esto? Perfecto. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando hay un daño de cadena doble, ¿sí? Básicamente porque tenemos afectado lo que es la recombinación homóloga, ¿sí? Que acá es donde tenemos que centrarnos hoy. Cuando tenemos algún tipo de alteración en la recombinación homóloga, ¿sí? Acá vamos a repasar el mecanismo normal, que se produce el daño, se une PARP, viene la maquinaria de reparación, ADN polimerasa actúa, se repara el daño, ¿sí? Cuando PARP se une y reconoce, y nosotros unimos un inhibidor de PARP, ¿sí? La célula va a seguir su ciclo y a nivel de la fase S se va a producir un daño de doble cadena, ¿sí? En una célula normal que tiene correctos sus mecanismos de reparación de doble cadena, ¿sí? Van a actuar estos mecanismos donde juega un rol importante BRCA1, BRCA2, y se va a reparar ese daño, ¿sí? Porque las células son normales y el mecanismo y toda la maquinaria funciona bien. ¿Qué va a pasar cuando la célula tiene una alteración en este mecanismo de reparación porque tiene una deficiencia en BRCA, ¿sí? Este mecanismo no va a funcionar, ¿sí? Y al unir PARP, lo que se produce básicamente es lo que llamamos letalidad, inestabilidad cromosómica, porque no se puede reparar el daño y la célula va finalmente a apoptosis. ¿Se entendió esto? Porque esto es muy importante y es el concepto de lo que llamamos letalidad sintética, que es el racional de los inhibidores de PARP, ¿sí? ¿Entendieron esta parte? Sí, sí, Perfecto. entendió. Bueno, seguimos. Estos dibujitos animados son de Juan Pablo Sade, son una genialidad. Aprovecho para agradecerles ya que me están grabando. Bueno, vamos a ver que va a haber diferentes tipos, tenemos diferentes tipos de inhibidores de PARP: olaparib, rucaparib, beliparib, talazoparib, niraparib, ¿sí? Acá con todas sus diferencias en su composición, ¿sí? Todos estos inhibidores de PARP van a tener diferentes potencias, y esto se va a deber básicamente a que existen diferentes clases, se diferencian en clase 1 y clase 2. Todos estos tienen también diferentes inhibiciones catalíticas, diferentes potencias de citotoxicidad, y tienen diferente potencia para atrapar a PARP, ¿sí? Lo que veíamos. Y acá ven de menos a más qué tan potentes van a ser estos inhibidores de PARP, ¿sí? El beliparib es uno de los menos potentes y el talazoparib uno de los más potentes, y esto es importante entender porque también va a estar bastante asociado con las toxicidades, ¿no? Que ahora las vamos a ver, mirar.
Básicamente como toxicidades, este gustito no se vio tan bien, ahora lo vamos a repasar en otro, pero lo principal que producen los inhibidores de PARP va a ser anemia, ¿sí? O sea, alteraciones a nivel de principalmente anemia, náuseas y vómitos, pero vamos a ver todos los efectos adversos. Estos son todos los efectos gastrointestinales y acá comparamos, bueno, de los que más usamos quizás, que hoy nos vamos a centrar un poquito más en ovario, pero vamos a nombrar todos los usos que tienen en diferentes modelos tumorales. Y acá ven cómo dentro de los grados, ¿sí? Siempre medimos, lo que vemos principalmente son los efectos adversos mayores a grado 3 y grado 4, ¿no? Y si ven acá, los que predominan son las náuseas y los vómitos, ¿sí? Pero también pueden producir diarrea, dolor abdominal, disminución del apetito, ¿sí? Y estos van a variar en intensidad dependiendo qué droga usemos, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar, por ejemplo, cuando tenemos diferentes opciones terapéuticas dentro de la misma aprobación. Ahora vamos a ver, por ejemplo, qué pasa en ovario. Acá también importante la fatiga, ¿sí? Acá ven que, por ejemplo, uno de los que más fatiga produce es el rucaparib, ¿sí? Pueden producir insomnio, que también, por ejemplo, si ven acá, el niraparib es el que más insomnio produce, también dolor de cabeza, pero como más importante, si miran acá abajo, los efectos adversos a nivel hematológico, ¿sí? Que muchas veces incluso son anemias que requieren transfusiones, a veces hay que suspender el tratamiento para optimizar al paciente, y, por supuesto, como todo fármaco que damos, son fármacos que son vía oral, vamos a ajustar las dosis de acuerdo al grado de efecto adverso, ¿sí? Y también importante la plaquetopenia. Si ven acá, por ejemplo, el niraparib es uno de los que más plaquetopenia y anemia producen, ¿sí? Y algunos a tener en cuenta específicos como efectos adversos, ¿sí? Otras toxicidades que se pueden presentar, por ejemplo, pueden elevar la creatinina, y esto es importante, esto puede pasar con el olaparib y el rucaparib. Elevar las transaminasas, que esto es bastante más frecuente con el rucaparib. Puede producir hipertensión, ¿sí? Que este efecto es más frecuente en el niraparib. Y también pueden producirse efectos, leucemias y síndromes mielodisplásicos secundarios, pero es más infrecuente. Vamos a ver cuáles son los escenarios en los que usamos estas drogas actualmente, ¿sí? Usamos en cáncer de próstata, cáncer de ovario, cáncer de mama, y bueno, podemos mencionar también cáncer de páncreas, aunque cada vez menos. Vamos a enfocarnos un poquito en ovario, ¿sí? Sabemos que en cáncer de ovario no voy a entrar tanto en lo que es, digamos, no quiero marearlos con ensayos clínicos y demás, solo quiero que se lleven los conceptos de cómo funcionan estos fármacos, cuáles son sus efectos adversos, ¿sí? Y dónde los usamos, y eso es lo que tienen que aprender hoy. Pero bueno, es importante que entiendan por qué es importante en cáncer de ovario los inhibidores de PARP, y básicamente porque 50% de las pacientes van a presentar lo que llamamos déficit de la recombinación, ¿sí? Que van a hacer alteraciones en todos estos genes que ven a su mano izquierda, que van a producir alteración en lo que nombramos que es la recombinación homóloga, que es el mecanismo de reparación de doble hebra, ¿sí? Entonces vamos a ver que dentro de los porcentajes, un 25% pueden llegar a presentar mutaciones en BRCA, que ahí se suman lo que son las mutaciones somáticas y germinales, y si tenemos en cuenta solo las germinales, un 15%. Esto es importante porque tenemos drogas, todos estos inhibidores de PARP están aprobados en diferentes escenarios en cáncer de ovario. Esta línea de tiempo que ven acá, que bueno, es un montón de información, pero la vamos a hacer bastante simple, porque como les dije, no los quiero marear con ensayos clínicos, porque no es la idea, eso van a ver después cuando vean los modelos tumorales. Básicamente usamos estos fármacos en cáncer de ovarios en pacientes que tienen enfermedad localizada que se resecó, o sea, estadios 3 o estadios 4 resecables, o aquellas que hicieron tratamientos con platinos en primera línea, ¿sí? Sabemos que todos los pacientes que tienen algún tipo de alteración en la recombinación homóloga o mutaciones en BRCA son pacientes más sensibles a los platinos, y sabemos que los platinos es una de las drogas más activas en cáncer de ovario, y que básicamente dividimos a la enfermedad en dos grandes escenarios, que es el escenario, la etapa, digamos, de sensibilidad a los platinos y la etapa de resistencia a los platinos. Este cuadrito, esta línea de tiempo que ven, son las diferentes indicaciones de los IPARP en el escenario de sensibilidad a los platinos, ¿sí? Son aquellas pacientes que hicieron quimioterapia para lograr una citorreducción de su cáncer de ovario, o aquellas que hicieron quimioterapia de primera línea, y estos fármacos los usamos como terapias de mantenimiento.
Las drogas que tenemos aprobadas en este escenario van a ser el olaparib, ¿sí? Que puede ser en monoterapia, en pacientes mutadas, ¿sí? O en combinación con bevacizumab, también en pacientes que sean mutadas con déficit de la recombinación, luego de que respondieron a los platinos. O también podemos indicar monoterapia con niraparib en pacientes, como ven, esto es importante que lo entiendan porque acá, si bien son más sensibles los pacientes a los IPARP cuando tienen mutación en BRCA, en ovario tenemos también la aprobación de los IPARP en pacientes que no tienen mutación y que tienen el déficit, o sea, que tienen proficiencia, decimos, porque acá se marean a veces con deficiencia y proficiencia. Básicamente, cuando hay deficiencia de la recombinación homóloga es cuando tenemos alterado algunos de todos estos genes que les mostré acá atrás, a ver si me deja volver, que son todos los que están en la izquierda, ¿sí? Cuando hay algunos de estos genes alterados, se comportan, como decimos, bracanés, es como si se comportan igual como si tuvieran una mutación en BRCA a la hora del mecanismo de reparación y por eso es que son más sensibles a los inhibidores de PARP. Entonces, algunos ensayos demostraron que también hay cierto beneficio de los inhibidores de PARP, incluso cuando no hay ninguna alteración en la recombinación ni mutaciones en BRCA. Los ensayos que demostraron esto son los que están marcados un poco más rosaditos, se ven como distintos, ¿sí? Yo pensé que se veía más oscuro, perdón, pero básicamente en ese escenario tenemos aprobado el niraparib y el rucaparib, ¿sí? Y en enfermedad sensible, o sea, con mutación BRCA o alteración con déficit de la recombinación, vamos a tener aprobado olaparib, niraparib, en monoterapia en combinación con bevacizumab, ¿sí? Acá en este gráfico, en estas curvas, lo que les quise mostrar es esto que les decía, que a veces tenemos este beneficio en toda la población, y acá en estas curvas ven cómo también se beneficiaron en estos dos ensayos, que básicamente son los que estudiaron el niraparib y el rucaparib en las pacientes sin ningún déficit de la recombinación ni mutación en BRCA, e incluso en esas pacientes hubo beneficio. Vamos a ver, o sea, qué tenemos en cuenta para decidir qué tratamiento indicamos a los pacientes cuando tenemos varias opciones, ¿no? Y esto aplica para estas drogas, que son los inhibidores de PARP, y para otros fármacos. Siempre tenemos en cuenta, o sea, riesgos y beneficios, ¿no? Los beneficios siempre los obtenemos de los ensayos clínicos, y ahí miramos, por ejemplo, en el caso de ovario, nos importan las PFS y el beneficio en sobriedad global. En algunos otros modelos tumorales, cuando hablamos de enfermedad avanzada, buscamos también tasas de respuesta, depende de cuál es el objetivo que tenemos con nuestro paciente, ¿no? Estos van a ser los beneficios, y los riesgos siempre evaluar las toxicidades, que si, por ejemplo, si la paciente tiene alguna enfermedad hepática de base y ya tiene algún grado de alteración de enzimas hepáticas, no vamos a elegir rucaparib, o si es un hipertenso mal controlado, no vamos a elegir niraparib, ¿sí? O si ya tiene anemia de base y sabemos que, por ejemplo, niraparib produce mucha anemia, no vamos a decir esa droga. Entonces, básicamente, decidimos en base a los riesgos y a los beneficios, ¿sí? Acá comparando las toxicidades de todas las drogas que les mencioné que tenemos disponibles en cáncer de ovario, y para que conozcan un poquito más o menos qué puede pasar cuando indicamos estas drogas. Como ven en esta diapositiva, lo que prima son las toxicidades hematológicas, la fatiga, ¿sí? Y los síntomas gastrointestinales. Y acá algo muy importante también, sobre todo cuando planteamos una terapia de mantenimiento, ¿sí? Es qué porcentaje de pacientes discontinúa por toxicidad. Por supuesto que cuando planteamos un mantenimiento queremos que nuestro paciente pueda cumplir el tiempo que nos propusimos de esa droga. Entonces ahí juega un rol fundamental la toxicidad a la hora de evaluar el grado de discontinuación, ¿sí? Por ejemplo, si ven acá en estos gráficos, cuando indicamos un inhibidor de PARP en combinación, por ejemplo, con antiangiogénicos, como es en el PAOLA, que es combinación con bevacizumab, básicamente vemos que hay más toxicidades y más discontinuación. Podemos discutir en qué paciente realmente necesitaría una combinación o en qué paciente, digamos, solo indicaríamos una monoterapia.
También tener en cuenta las dosificaciones, ¿no? Y si el paciente ya toma alguna medicación de base, pues sabemos que puede haber ciertas interacciones farmacológicas. Sabemos que, por ejemplo, el olaparib se toma 300 miligramos cada 12 horas. El niraparib es un único comprimido diario y se va a ajustar teniendo en cuenta el peso, y también acá es importante las plaquetas de base, porque como les comenté, el principal efecto adverso es a nivel hematológico, y acá es muy importante básicamente ajustar al peso de las plaquetas. Y el rucaparib, 600 miligramos cada 12 horas. Esto como para tener en cuenta, o sea, también se discute dentro de las opciones cuando tenemos varias opciones para indicar con el paciente si quizás prefiere tomar una pastilla una vez por día o 2 veces por día, y si toma muchos fármacos de base o no. Bueno, se discuten eh, diferentes temas, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos qué pasa cuando indicamos básicamente el mantenimiento de estas drogas, como les dije, o sea, después de que el paciente hizo una quimioterapia de base, una cirugía, y tuvo respuesta a los platinos y mantenemos con los IPAR, versus cuando tiene una recaída platino resistente, le decimos, que ya es en otro escenario de la enfermedad, donde vemos que los intervalos, que es la PFS, ¿sí? O sea, el tiempo del beneficio de esta droga, ¿sí? A la progresión va a ser mucho más corto cuando lo indicamos a la recaída. Es por eso que la tendencia es indicarlo en la enfermedad sensible como mantenimiento en la primera línea, porque sabemos que los pacientes se benefician más. Pero como concepto también están indicados en la recaída platino resistente, que llamamos así cuando la enfermedad, básicamente cuando los pacientes recaen antes de los 6 meses de haber hecho un tratamiento con platino. En este escenario tenemos aprobado olaparib, niraparib y rucaparib en pacientes mutadas. ¿De ahí entendieron el rol de los IPARP en cáncer de ovario? ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Quieren repasar algo? Bueno, seguimos. Vamos a repasar a ver a grandes rasgos las indicaciones en los diferentes modelos tumorales sin detenernos demasiado en los ensayos clínicos. ¿Sí? Como concepto en cáncer de mama, también tenemos aprobados inhibidores de PARP en enfermedad temprana, en pacientes que básicamente hicieron su tratamiento de su cáncer de mama localizado, pueden haber hecho neoadjuvancia, cirugía, más radioterapia, y tenían mutación en BRCA. Acá vemos el ensayo clínico este que es el Olimpia, que se randomizaron las pacientes después de haber completado su tratamiento primario, ¿sí? A olaparib versus placebo, ¿sí? Y básicamente demostró beneficio, y es una indicación, sea por 1 año, en aquellas pacientes que tienen mutación de BRCA. Hoy en día, bueno, se discute, tenemos también otras drogas aprobadas en este escenario y se combina con estas drogas. Bueno, es una discusión que está bastante en auge, ¿no? Y en enfermedad avanzada también, en aquellas pacientes mutadas es una opción, en aquellas pacientes triple negativo con mutación en BRCA, o que tengan mutación en BRCA, no necesariamente triple negativo, tenemos 2 ensayos clínicos, el Olympiad y el EMBRACA, donde también demostró beneficio en PFS, comparado con la quimioterapia, con tasas de respuestas muy interesantes. Hay otro ensayo que combina quimioterapia con inhibidores de PARP en el escenario de la enfermedad metastásica, y también demostró reducir el riesgo de progresión un 30%, y aumentó la PFS, así que no tenemos todavía esta aprobación, pero bueno, es importante que sepan que se puede combinar con quimioterapia, y es algo que se está estudiando. En el escenario de cáncer de próstata, tenemos diferentes alteraciones que se pueden producir a nivel molecular, ¿sí? Acá se las quise representar con este dibujito. Básicamente las más frecuentes son cambios a nivel del receptor de andrógeno, pero pueden haber también daños a nivel de la reparación del ADN, y tenemos acá también mutaciones en BRCA y alteraciones en la recombinación. Esto se produce en una frecuencia de aproximadamente un 23%. Esto si sumamos lo somático y lo germinal, ¿sí? Que son básicamente, no sé si entienden cuál es la diferencia entre una mutación somática y germinal. Esto ya lo habrán visto en biología molecular, pero por ahí si alguno me lo quiere decir para ver si entienden este concepto. La Entonces, me germinal callo. se veía en todas las células y el somático solamente en el tumor, ¿puede ser?
Claro, o sea, sí, básicamente las mutaciones somáticas son en las células tumorales, y las germinales básicamente ya están en todas las células del cuerpo de base, ¿sí?, del nacimiento. Entonces acá sumamos esos dos porcentajes y aproximadamente es un 23%, ¿sí? También podemos tener alteraciones en el ciclo celular, en las vías de PI3K, y si vemos acá en este gráfico de abajo, lo que les quise representar es que las diferentes alteraciones moleculares que les estoy mencionando van variando en los diferentes escenarios de la enfermedad, dependiendo si estamos frente a una enfermedad localizada. En cáncer de próstata, bueno, vivimos la enfermedad también en una etapa de sensibilidad a las hormonas, decimos castración sensible, y en una etapa de resistencia a las hormonas. Después van a ver toda la parte hormonal, ¿sí? Pero como concepto, cuando tenemos una enfermedad resistente a las hormonas, biológicamente es una enfermedad más agresiva, y en estos escenarios vemos que las probabilidades de tener una mutación, por ejemplo, en BRCA2, que es el más frecuente, como ven en este gráfico, ¿sí?, de las alteraciones, un 44% van a ser en BRCA2, estas probabilidades aumentan cuando llegamos a la etapa de resistencia a las hormonas, y esto va a tener implicancias no solo a nivel del riesgo, o sea, individual y familiar. Sabemos que estos pacientes tienen que tener una consulta con un genetista, sino también que va a tener un impacto pronóstico, porque es una enfermedad biológicamente más agresiva cuando presenta alguna alteración en BRCA o en cualquiera de los genes de la recombinación, y también predictiva, porque sabemos que van a ser más sensibles a estas drogas, ¿no?, que estamos hablando, que son los PARP. Entonces, si acá les hice este gráfico de cuál es el escenario actual en cáncer de próstata, no es necesario que se aprendan todas estas drogas, esto después lo van a ver. Yo voy a organizar el módulo de oncología genitourinaria, y después vamos a ver en detalle todas estas drogas, pero como concepto, básicamente el cáncer de próstata tiene diferentes etapas. Si un paciente se diagnostica en enfermedad localizada, básicamente luego de hacer un tratamiento definitivo, puede presentar una recurrencia bioquímica y progresar en la enfermedad metastásica, y todos los pacientes metastásicos de nuevo, que son aquellos que debutan con enfermedad metastásica, indefectiblemente van a llegar a la etapa de resistencia a la castración, y es en este escenario, ¿sí?, de resistencia a la castración donde tenemos hoy en día aprobados los inhibidores de PARP en cáncer de próstata. Tenemos 3 ensayos clínicos que combinan estos PARP con antiandrógenos, ¿sí?, que no vamos a entrar en detalle, esto es muy nuevo y ni siquiera lo tenemos aprobado en Argentina, pero sí nos vamos a centrar en la indicación de monoterapia, que sí la tenemos disponible, que básicamente es en enfermedad de castración resistente, segundas líneas o posteriores, o sea, pacientes que ya son politratados, ¿sí? Acá les puse, bueno, los 3 ensayos que demostraron ser positivos en primera línea de enfermedad de castración resistente, y básicamente nos vamos, bueno, todos muy beneficiosos. Acá ven básicamente la gran mayoría de estos pacientes como habían hecho previamente docetaxel de primera línea. Acá, bueno, algo a tener en cuenta es que en estos ensayos no se permitía que hagan tratamientos hormonales previos, ¿sí?, que hoy en día la mayoría de nuestros pacientes en la primera línea de enfermedad sensible reciben un tratamiento hormonal. Esto, bueno, cuando se apruebe veremos cuáles van a ser los pacientes candidatos a estas terapias, pero básicamente demostró, si ven acá, una reducción del riesgo bueno, todavía no tenemos datos de la sobrevida global, todavía son datos muy inmaduros, pero si ven acá los casos en cáncer de próstata usamos un endpoint que es la supervivencia libre de progresión radiográfica, ¿sí? Y acá ven cómo en la población de pacientes con mutación en BRCA o con déficit de la recombinación, por supuesto, siempre son más sensibles. Cuando hay mutación en BRCA, vemos que hubo una reducción del riesgo de progresión radiográfica de un 80% en el propel y el talapro, por ejemplo, y en el magneto de un 50%. O sea que hay rol de combinar estos fármacos con antiandrógenos en cáncer de próstata. Y también se están estudiando en una primera línea de enfermedad sensible. Y como decíamos, la indicación que hoy en día sí tenemos aprobada en Argentina es en segundas líneas o posteriores en una enfermedad resistente, y acá tenemos aprobado el olaparib. Acá a su mano derecha, bueno, tienen las curvas del PROfound, que es el ensayo que estudió esta droga, que básicamente lo comparó con hacer una secuencia, digamos, el olaparib versus secuenciación de hormonas. Decimos que es básicamente dar
un antiandrógeno luego de haber recibido previamente un antiandrógeno, que sabemos que ya varios ensayos clínicos nos demostraron que esa estrategia no es efectiva, así que es básicamente como un placebo la rama comparadora, pero bueno, demostró beneficio en PFS y en sobrevida global. Y si ven acá abajo en este gráfico, los pacientes que tienen mutación en BRCA2 fueron los más sensibles a los inhibidores de PARP, ¿sí? Como concepto siempre, ¿sí? Los pacientes BRCA son más sensibles a los inhibidores de PARP. Y acá vemos que las tasas de respuesta, por ejemplo, en monoterapia con olaparib en cáncer de próstata, es de un 33% versus, bueno, como ven acá, ves, un 2% con la secuenciación de hormonas, porque es como un placebo. Y también demostró beneficio en sobrevida global. Y otra indicación que, la verdad que, bueno, este ensayo es súper discutible también, ¿no? En cáncer de páncreas se usa en mantenimiento en aquellos pacientes que empezaron una primera línea en combinación, digamos, en la primera línea que incluía algún platino y tenían mutación en BRCA, que es un subgrupo de pacientes muy, muy chico en cáncer de páncreas, se evaluó el olaparib versus placebo y demostró beneficio en PFS sin impacto en sobrevida global. Les había puesto una diapositiva que no la estoy... Ahí está, perdón, me quedó desfasada. Perdón, volvemos un poquito atrás a próstata. Esta, la última diapositiva de próstata, era para mostrarles que, como concepto en general, que los inhibidores de PARP se están estudiando en combinación con diferentes agentes, esto en varios modelos tumorales y específicamente en próstata. Acá pueden ver todos los ensayos clínicos que están ongoing, que básicamente están combinando estas drogas con, en este caso, hormonas, inmunoterapia, radiofármacos y también algunas terapias dirigidas como inhibidores de PI3K, por ejemplo, bueno, son todos ensayos muy nuevitos, pero algunos muy, muy alentadores, así que probablemente cuando terminen su residencia esta clase va a ser un poquito más larga y vamos a tener otras aprobaciones de los inhibidores de PARP. A ver si tenía algo más, me parece que no. Así que bueno, muchas gracias y dejo de compartir, así hablamos. Bueno, gracias por la presentación. Quería hacerte una consulta. En cáncer de próstata, ¿en qué momento te parece que es mejor hacer el testeo para déficit de recombinación homóloga? ¿En sensibilidad a la castración o en resistencia a la castración? Mira, normalmente lo estamos haciendo lo más temprano posible, incluso ya en cáncer de próstata localizados de alto riesgo ya tienen indicación de testeo, ¿sí? Porque es un factor pronóstico y ya sabemos que nos va a marcar la conducta posterior e incluso en estadios más tempranos aún, por ejemplo, cuando son cáncer de próstata localizados, por ejemplo, con un glicol muy bajito, que para plantear, por ejemplo, incluirlo en un protocolo de vigilancia activa, en ese paciente también lo tenés que testar porque si tiene una mutación en BRCA, biológicamente es más agresivo, por ejemplo, no lo incluirías en un protocolo de vigilancia. O sea, siempre te marca el pronóstico, idealmente, no a todos los pacientes lo hacemos de enfermedad localizada, pero por ejemplo, a todos los que son localizados de alto riesgo sí, y a todos los metastásicos, la tendencia nuestra, por lo menos en el austral, es hacerlo ya al debut de la enfermedad metastásica, siempre en la etapa de sensibilidad, ¿sí? Hoy en día tenemos algunos acá en Argentina, bueno, estuvieron abiertos ahora, no tenemos ninguno abierto, pero siempre pensar en la opción de ensayos clínicos, ¿no? Porque nos permiten tener también información molecular que es muy valiosa, ¿sí? Algunos testean, por ejemplo, bueno, vos me preguntaste próstata específicamente, pero básicamente algunas otras alteraciones moleculares y se puede acceder a información valiosa a través de ensayos clínicos, así que nunca olvidarse de esa opción. Hola, sí, yo quería preguntar, ¿se pide BRCA solo o HRD? No, las dos cosas. Las dos Idealmente cosas. pedimos, sí, sí, en las dos, igual en las dos patologías. Entonces, si me preguntas en cáncer de próstata, cáncer de No, ovario, estaba prefiero. pensando en próstata y no te pregunté en próstata. Próstata. Todos se interesan más en próstata. Bueno, gracias porque yo hago oncología genitourinaria, así que pregúntenme mucho de próstata. No, pregúntenme lo que quieran, no hay problema. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. La clase era muy larga, así que la verdad que, o sea, los otros temas que eran un montón de cosas se las voy a grabar. Inhibidores de CDK y vamos a ver algunos TKIs. Que no sé si en otra clase hay un huequito, Fede, la damos, si no se las grabo. Y el tema que tenemos con fármacos, ¿Eh? si lo Para puedo una tomar, pregunta.
si no se No hace. escuché. No se te escucha, Fede, estás con mala señal. No, ¿me escuchás ahora? Yo grito cuando A no ver se si. me. Ah, bueno. Entonces, en lo posible grábala, porque si no quedan clases medio largas, viste que fármaco es largo en general. Así que si lo podés grabar, me parece que es más pedagógico. Dale, buenísimo. Weimar, No, te iba a hacer una pregunta relacionada al seguimiento de los pacientes que están como la parid. El laboratorio, ¿cada cuánto se lo solicitas, por un lado? Y la frecuencia de ver síndrome de mieloplásicos o leucemias mieloides en tu práctica diaria. no, la verdad que yo no vi ningún síndrome mieloesplásico, es bastante infrecuente, digamos, como efecto adverso, lo mencioné porque puede suceder y bueno, como concepto lo tienen que saber, pero no es de los efectos adversos más frecuentes y la frecuencia del laboratorio va a variar en base al laboratorio basal del paciente, ¿no? Por ejemplo, si vos ya tenés un paciente que tiene anemia de base, que es bastante frecuente, por ejemplo, en los pacientes con cáncer de ovario, que sabemos que vienen haciendo platinos, que vienen con mielotoxicidad de la quimioterapia, entonces va a depender mucho de la frecuencia del laboratorio con, digamos, tus valores basales. Por ejemplo, si ya tienen plaquetopenia y tenés que seguirlo un poquito más de cerca, ¿sí? Pero normalmente, bueno, yo por lo menos, o sea, soy de hacerles por lo menos un laboratorio mensual, pero eso no está estandarizado y depende mucho del laboratorio basal del paciente. Si tiene un laboratorio normal y viene entrenando bien la droga, por supuesto que puede ser bastante más flexible y vas evaluando cuál es la frecuencia, digamos, con la que se lo pedís. Pero eso es variable. Dale, gracias. No sé si alguien más tenía alguna pregunta. Puede ser mi charla de la Fede. Aprovechen que bueno, es temprano y mira, fuimos amigables y van a terminar antes. ¿Entendieron? ¿Tienen alguna duda? Aprovechen que estamos diciembre, viernes y estamos todos relajados. La semana que viene no hay actividad porque es 8 de diciembre, así que igual vamos a tratar de subir la parte de lo grabado que queda por si quieren adelantar. Por ahí es una buena oportunidad Caro, para que si te quieres grabar el fin de semana. Dale. Bueno, nos despedimos así como colegas del noticiero. Anden todos muy bien, buen fin de semana. Bueno, también. Gracias. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias.